Hola, buenos días por acá en Argentina, por algunos tal vez es la tarde, algunos están madrugando. Les damos la bienvenida a la serie de hoy de cómo se hace. Em, la serie de hoy va a tratar acerca de la migración de proyectos de Excel, que muchas instituciones aún siguen teniendo Excel, bases de datos muy antiguas también, que por ahí, como ya tienen muchísimos registros, es muy difícil migrar a RedCap. Pero bueno, en la sesión de hoy vamos a hablar de esto, que es un desafío para todos los administradores. Van a presentar Justina Díaz Legaspe, que es argentina, pero vive en Canadá. Es administradora de RedCap en Lawson Health Research Institute en London, Ontario. Víctor Espinosa, que es mexicano, pero vive en Canadá y trabaja como administrador de RedCap en Vancouver Island Health Authority, en Victoria. Y Oscar Fernando Gil, que es colombiano y trabaja como administrador de RedCap en el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, Colombia. En la sesión de hoy, quien vamos a presentar, Justina va a presentar el paso a paso del proceso de migración en RedCap, de estos datos que tenemos. Posteriormente, Víctor va a dar tips y highlights para simplificar desde Excel cómo hacer este proceso, porque para poder hacer la migración a RedCap, la base tiene que ser muy consistente, entonces Víctor nos va a ayudar a desarmar un poquito eso, a conocer más ese proceso, y finalmente Oscar nos va a mostrar cómo hacer la codificación en R y algunas cajas de herramientas que nos pueden ser útiles como administradores para iniciar la migración de los proyectos. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo por el chat y al finalizar las presentaciones las vamos a ir comentando. Bueno, les damos la bienvenida y adelante Justina, por favor. Hola, muchas gracias. Les recuerdo que la sesión de hoy, como todas las sesiones, va a ser grabada. Van a poder conseguir la grabación después, la van a poder descargar o ver en la página. Lo que yo les voy a mostrar es lo fácil que es migrar datos desde una base de datos, por ejemplo, hecha en Excel, a RedCap. Así que vamos a hacer una pequeña presentación. Ok, como ustedes ya saben, cada vez más instituciones en países latinoamericanos, no solo en países de habla inglesa, están adoptando RedCap porque tiene millones de ventajas y funcionalidades que son súper prácticas para investigación, sobre todo clínica. Para algunos es una buena noticia, sobre todo para los equipos de investigación que recién empiezan, porque pueden empezar a usar esta plataforma desde cero y empezar a recolectar sus datos en ella, y es una plataforma que es muy sencilla de usar y es muy amigable con los usuarios. Para algunos otros no tanto, porque ya tienen una base de datos recolectada y en muchas ocasiones la base de datos no parece ser compatible con RedCap. Lo que les vamos a mostrar es cómo hacer que esa base de datos sea compatible con RedCap. Entonces, el problema principal de los equipos de investigación que se resisten todavía a probar esta plataforma es que sus bases de datos está coleccionada o recolectada en otras plataformas. Por ejemplo, la mayoría de la gente usa Excel para juntar datos, y muchas veces pasa lo que vi que mencionó al principio, que es que hay bases de datos gigantes con todos los datos en Excel, y las personas que están trabajando en ese equipo de investigación piensan que porque ya tienen los datos en Excel, no pueden acceder a tener el proyecto en RedCap, y esto no es así. Perdón. Lo que les voy a mostrar es, si puedo ir atrás. Lo que necesitan, los ingredientes que vamos a necesitar para poder pasar su base de datos a RedCap es, en principio, tener una base de datos que sea o bien en Excel o convertible a formato CSV, que es un tipo de Excel después de todo. Necesitamos también tener acceso a RedCap, por supuesto, y también que la persona que va a realizar este proceso tenga permiso para crear y diseñar un proyecto. Y en último lugar, vamos a necesitar que la persona tenga las habilidades no solo para diseñar el proyecto en RedCap, sino también para limpiar la base de datos. Lo que yo voy a hacer ahora es mostrarles cómo, con una base de datos que tenemos en Excel, la podemos subir a RedCap, y mis colegas Víctor y Oscar se van a encargar de
apuntar a la parte de limpiar la base de datos, cómo limpiar una base de datos y cómo codificarla en R, por ejemplo, eso nos va a hablar Oscar. Bien, los pasos que vamos a ver ahora, que los voy a hacer en vivo, van a ser, primero tienen que crear un proyecto en REDCap que sea similar a la base de datos, y les voy a decir por qué tiene que ser similar. Después tienen que acceder a lo que en inglés se llama Data Import Tool, que está en sus aplicaciones en el menú de la izquierda. Tienen que bajar el template de ese proyecto que ustedes crearon, limpiar la base de datos para que sea congruente con ese template, cargar los datos en el template, subir el template de vuelta, y después simplemente tienen que comprobar que los datos fueron cargados. Así que ahora les voy a mostrar en vivo cómo se hace esto. Voy a tener que salir. Van a ver todos mis secretos en mi computadora, pero bueno, esas son las cosas. Entonces, vamos acá. Supongamos que tenemos una base de datos. Les voy a mostrar cómo se ve la base de datos de juguete que yo creé para esto. Vamos a ampliarla si la ven bien. Como ven, es una base de datos muy chiquita, completamente falsa, y la hice muy chiquita para que tengan una idea. Después mis colegas les van a mostrar qué hacer cuando una base de datos es más complicada, que es lo más probable. En este caso, están coleccionando o recolectando el nombre del paciente, en todos los casos es nombre y apellido, la fecha de nacimiento, y como ven, las distintas personas que fueron juntando los datos entraron esta fecha con distinto formato. Preguntan si es fumador, las respuestas también varían de sí y no, hasta preguntas o respuestas más complejas, si tiene diabetes, si tiene enfermedades cardiovasculares, y de vuelta, como ven, hay distintos tipos de respuestas centradas en la base de datos. Los resultados del test, supongamos que en este estudio se hace un test, hay números escritos y letras. La fecha del test de vuelta en distintos formatos, y si la persona, el paciente, está vivo o si no, cuando murió. Esto es una cosa que pasa mucho con las bases de datos en Excel, supongo que en otros formatos también, que es que las personas tienen, cuando la celda no está formateada, admite cualquier tipo de entrada. Así que una de las cosas que va a ser clave en este proceso va a ser limpiar la base de datos. Ahora, mi primer paso fue crear en REDCap una base de datos que sea similar a esto. Vamos a ver lo que yo hice. Lo que yo hice es crear un solo formulario que es similar a esta base de datos que vimos. Para empezar, ven que yo tengo por separado el apellido del paciente y el nombre del paciente. La fecha de nacimiento va a tener un formato que es día, mes y año. En vez de tener una pregunta que es fumador y una caja de texto, lo dividí en sí y no. Si la persona es fumadora, va a aparecer una caja de texto que va a permitir entrar los datos ahí. Lo mismo si la persona tiene diabetes, sí y no. En vez de una caja de texto, si tiene comorbidades, va a aparecer esta caja de detalle de comorbidades y se realizó el test. Los resultados del test, la fecha del test, si el paciente falleció, y la fecha de defunción. Entonces es parecido en el sentido de que recoge los mismos datos, pero en algunas partes cambiamos una caja de texto por un sí o no, por ejemplo un fumador, o por una caja de texto ligada a un sí o no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, lo que hago es limpiar mi base de datos. Por favor. Bien. Yo ya tengo la base de datos limpia. Lo que les voy a mostrar es cómo queda una vez que se limpia más o menos. Entonces, lo que hice fue bajarme mi template de mi proyecto. ¿Dónde hago esto? En este sector donde dice aplicaciones, está esto, Data Import Tool. Ustedes cliquean acá, les va a ofrecer bajarse el template. Este es el primer paso que tienen que hacer. Lo que yo hice es bajármelo con los records en hileras, porque así es como lo hago. Entonces, los records en hileras, una vez que tengo esto, van a ver cómo se ve. Bien, como ven, solamente tengo las variables, y lo que tengo que hacer es simplemente convertir los datos que ya tengo y pegarlos acá. Esto yo ya lo hice. Vamos a mostrarles cómo queda. Esta es
el mismo template que me bajé, pero esta vez puse todos los datos acá. En primer lugar, lo que hice es darle un número de récord a cada uno de los que ya tenía, que en la base de datos anteriores no estaba. Dividí los nombres por un lado y los apellidos por otro. La fecha de nacimiento la puse toda, las pasé todas a día, mes y año con un inclinado. Si era fumador o no, lo transformé a sí, 1, no, 0. Lo codifiqué así. Lo mismo con diabetes. Lo mismo con comorbidades, pero comorbidades, cuando puse un 1 que corresponde a sí, añadí lo que ya estaba copiado en la caja de texto. Cuando el paciente no tuvo comorbidades, los dejé vacío, porque eso va a estar ligado al 1, ¿no? Resultados del test lo cambié por números. Cuando había un texto que decía que no tomó el test lo dejé vacío nomás. La fecha del test también está asociada a que haya un número. Y también el formato es día, mes y año. Fallecimiento no es 0, sí es 1, y cuando está marcado que el paciente falleció, ingresé la fecha de función, y el formulario completo, simplemente marcar que el formulario fue completado. Ahora les quiero mostrar qué pasa cuando yo tomo esto, que es los datos pasados al template, y los cargo. Simplemente me deslizo abajo, para decir que elija el que necesito, que va a estar acá, es este, y les quiero mostrar algo que va a suceder. Le digo que ingrese, y REDCap me va a decir que todas estas fechas están fuera del formato necesario. Fíjense que cuando yo elegí cómo diseñar las fechas en el proyecto era día, mes, año, pero acá me dice que las fechas tienen que estar en el formato mes, día y año, o mejor, año, mes y día separados por guiones. Esto ustedes lo pueden hacer muy fácil simplemente volviendo al Excel y cambiando, formateando las columnas que sean para fechas. Es súper fácil de hacer. Una vez que ustedes eso lo corrigieron en su base de datos, simplemente vuelven a cargar la base de datos corregida acá. Yo eso ya lo hice, no quiero comerme el tiempo de mis compañeros, así que ya lo tengo hecho. Fíjense que cada vez que yo abro un CBS y lo transformo en Excel para manipularlo, las fechas se van a cambiar automáticamente, así que lo tienen que hacer como último paso cada vez que ustedes van a transformar la base para subirla. No la voy a abrir para que no se descuajerinen las fechas, pero créanme que eso sucede. Bien, entonces acá no encontró ningún error, me muestra todos, y simplemente lo último que tengo que hacer es importar los datos. Va a decir que los récords ya fueron ingresados, y si quieren podemos ver cuando vamos acá, como mis datos ya están en REDCap. Yo puedo abrir cualquiera y pueden ver cómo está exactamente como corresponde, y así de fácil es que su base de datos esté en REDCap. La parte más grosera, que lleva más tiempo y más trabajo, es la que van a detallar ahora mis compañeros Víctor y Oscar. La parte de REDCap, como ven, si ustedes tienen una base de datos limpia, es súper fácil de hacer. Entonces le cedo ahora mi pantalla a Víctor. Víctor, cuando quieras. Gracias, muchas gracias. Excelente, muchas gracias, y gracias por estar con nosotros. Yo les voy a presentar exactamente la parte más complicada y que no tiene realmente una fórmula, que es limpiar los datos, como Justina mencionó. Cuando migramos datos de alguna otra base de datos, muchas veces ya está codificada, está más o menos limpia, y no hay que aplicar muchas cosas. Sin embargo, por el ejemplo muy claro que presentó Justina, cuando se hace en Excel, puede tener una serie de discrepancias que complican subir los datos, pero no nada más es por capricho o porque así es como se guardan los datos en REDCap. Lo que tiene una de las grandes ventajas de usar REDCap es que la información tiene una alta calidad de datos, y que pueden ser útiles para analizar, para verificar la certidumbre de los datos, para sacar reportes, para sacar conclusiones. Justina pudo haber copiado todos como campos de texto y se suben los datos inmediatamente, pero ese es crear basura. Entonces fue muy
claro y muy correcto todo lo que presentó, de manera en que los datos ya son manejables y con una alta calidad de datos, que es una de las grandes ventajas de usar REDCap. Yo voy a presentar una serie de posibilidades que pueden hacerse utilizando Excel. Y déjenme aclarar, a mí me encanta Excel, pero Excel no es una base de datos. Excel es una muy buena herramienta para hacer manipulación de datos, pero seguir trayectorias, crear reportes, crear pistas de auditoría, etcétera, es muy complicado hacerlo en Excel. Y también en el caso de compartirlo, es muy difícil mantener la misma versión, no sabe quién hizo los cambios, etcétera. Entonces, por eso es por lo que hay mucha justificación en mover sus datos de Excel o de otras bases que ya no tienen apoyo o que son difíciles de mantener o que realmente necesitan un programador, subirlos a REDCap. Lo que yo voy a presentar son una serie de herramientas que he usado en casos específicos. Los ejemplos están en inglés, pero es nada más por darles un poco de contexto lo que voy a mencionar. Y esto es útil hacerlo cuando no tiene un programador a la mano, cuando son algunos casos específicos que quieren hacer, pero la última parte avanzada es la que les va a mostrar Oscar cuando son programadores ustedes o tienen alguien en el equipo que puede hacer esto, puede aprovechar una serie de herramientas para facilitar este trabajo. Entonces, con todo esto, empiezo a hacer la presentación. Y sí están viendo mi presentación, ¿verdad? Bueno. Sí, perfecto. Sí, Víctor. Gracias, muchas gracias. Entonces, lo que voy a manejar es una serie de comentarios, primero, en casos específicos para ilustrar a lo que me refiero, y también para introducir ciertas herramientas o ciertas funcionalidades que tiene Excel, de tal manera que puedan aprovecharlas. Mucho es el manejo y el conocimiento del proyecto, qué es lo que quieren obtener, como Justina lo puso muy bien. En algún momento queremos que el final sea una variable sí o no, o categórica, o cosas por el estilo. A lo mejor también cosa que se puede avanzar en la complejidad de los proyectos de REDCap, y son proyectos longitudinales. Entonces, toda esa serie de cosas se pueden ir manipulando de alguna manera en Excel. Y para eso vamos a usar algunas fórmulas de Excel. Entonces, lo que vamos a ver es cómo asignar, esa es la parte más directa, asignar valores de acuerdo a ciertas condiciones que están dadas en otros campos. Todo esto lo voy a manejar, todo, no vamos a ver REDCap ahorita, es todo en Excel, pero es la parte que mencionó de limpiar datos de Justina. Después, podemos codificar campos de texto a opción múltiple, o considerar unas columnas para crear eventos y números de instancia en caso de proyectos longitudinales. Lo que mencionó Justina del dar formato a fechas, lo voy a mostrar como lo que ella dijo, muy gráficamente, muy directo. Y finalmente también voy a hablar de migrar instrumentos o eventos repetidos en las nuevas versiones. Bueno, entonces empecemos con el mismo caso. Tenemos que queremos asignar valores a diferentes condiciones. Esto creo que son de las funciones más socorridas que tiene Excel. Y por ejemplo, supónganse que tenemos un número de días y queremos compararlo con otro. Aquí lo que dice es que para que esté a tiempo, el número de días que tardó en hacerse la cita debe ser menor al número establecido por los estándares. Si es menor, entonces quiere decir que se cumplió. Y en este caso es que sí. Y simplemente es comparar. Si este dato es menor que entonces ponle sí. Y si no, ponle no. O, por ejemplo, si este valor es distinto de nada, que no está vacío, entonces es un no. Si no, déjalo vacío. Como en este caso intermedio, no hay nada, se queda vacío también. Vamos a ver simplemente el ejemplo muy rápido. Déjenme ver. También voy a estar navegando mucho para mostrar los ejemplos. Ajá. Déjenme ver. Ok. Ok, aquí está mi ejemplo, el que les mostré.
Lo estoy resaltando, yes es el resultado de comparar este número con este. Y si 1 es menor que 14, entonces pongo yes. Por ejemplo, en este caso, si este número 64 es menor que 30, que no es así, entonces la opción es no. Y esta es la fórmula que se usa. Es muy simple, ¿de acuerdo? Ok, déjenme bajarlo y bajarlo. Okay. Este es uno de los primeros casos, pero hay que hacerlo muchas veces. Justina, en el caso que ella hizo, probablemente lo pudo haber hecho a mano porque son 5 registros, pero estamos pensando, como vieron en mi ejemplo, que tengo cientos de casos, eso no lo hago uno por uno. Mi regla es, si son más de 10, olvídenlo, hay que hacerlo de otra forma. Y esta es la situación, ¿no? Usar fórmulas y fórmulas en Excel. Este otro caso es codificarlo ahora no a un sí, no, sino o un yes, no. Perdón, mis ejemplos son en inglés, pero el asunto es reducir el número de entradas a ciertos casos nada más, pero ciertas categorías. Entonces, en la base de datos anterior, ellos tenían todas estas posibilidades, que son muchas, y quisieron convertir cada una de estas a solamente urgente, semiurgente o no urgente. Entonces, las categorías se querían reducir, perdón, a estas, el rutinario. Esto lo que se usa es una fórmula que a mí me parece muy útil. Hay una variante que se llama lookup, pero este es VLOOKUP por vertical, que busque verticalmente que busque verticalmente un cierto valor y que lo busque en una matriz, en un arreglo, que sería esto y esto. El 2 quiere decir que es la segunda columna la que va a dar el resultado, y falso, cosa curiosa, pero así lo hace Excel, significa que es exacto, que el empate de lo que busco, por ejemplo, en semi-urgent, un control T1 o T2, debe ser exactamente igual que no parecido. Entonces, yo siempre uso falso porque es conveniente usarlo así. Déjenme irme un poquito más rápido, pero aquí está el ejemplo. Es otra base de Excel. Aquí está. Un poquito corrida, pero aquí está. Entonces, este semiurgente resulta de tomar el búsqueda VLOOKUP de este valor en la matriz de la pestaña Reason Codes de A2 a B12. Déjenme pasarlo allá para que lo vean. Entonces, de A2 a B12. Entonces, lo que hace es usar esto, busca esto, empata esto, y en lugar de poner lo que tenía, pone este valor. Eso es lo que hace el VLOOKUP. No necesitan aprendérselo ahorita, pero sí recordar que esta es la fórmula que pueden usar, y siempre yo pongo tablas por aparte para poder hacerlo de esa manera, ¿no? Otro ejemplo es aquí, que ahora hace que busca el valor mismo, para en los códigos B2 a B12, busca el ya convertido porque lo puedo hacer 2 veces. Busco este valor en el arreglo B2 a B12. Y esta es la otra variante, el lookup. Cuando es simple, lo puedo hacer así de sencillo, y el resultado es el que está en C2, C12. Es muy parecido, pueden buscar cualquier cosa, pero lo que está haciendo es usar esta parte. Entonces, lo que hace es que, de acuerdo a la prioridad que tiene, le asigna un cierto número de días, que es el máximo aceptable para dar cita a una persona. Por ejemplo, el rutinario puede esperar hasta 30 días hábiles, 2 meses, pero un urgente en 2 días se tiene que hacer una cita para dar una correcta atención. Entonces, es lo que hace esto. Busca no urgente, y el no urgente le corresponde el día 30. Aquí está. Yo lo repetí todo porque estoy usando toda la tabla para trabajarlo, pero podría hacerse un poquito más simple. ¿De acuerdo? Entonces, es mucho manejo de Excel, pero pues es útil, ¿no? Déjenme cerrar todo esto. Y con esto termino esto. Vieron la función VLOOKUP y también la función lookup. El siguiente ejemplo es el de un registro
para el mismo curso. Aquí es preparando instrumentos repetidos. ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo, fijémonos en esta parte, yo tengo un código de curso. Esta es otra aplicación, otro ejemplo. Son cursos y donde hay participantes para cada curso, y lo que quiero comparar es que sean el mismo curso identificado por el código y que sean en la misma fecha. En este caso, por ejemplo, son diferentes cursos, por lo tanto, el número de instancia vuelve a empezar con 1. Pero aquí abajo es otra instancia, otro registro, perdón, del mismo curso en la misma fecha, igual que acá. Entonces, por eso va aumentando aquí 1, 2 y 3. Déjenme explicarlo. Aquí donde dice, si dos valores son iguales, entonces, si los dos son iguales, como en este caso, si esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces, agrégale el valor que era B3. Es al revés. Creo que está al revés. Pero bueno, el caso es que dice, si estos dos son iguales a entonces agrégale 1. Si no, vuelve a empezar con 1, que es lo que hace esta función. ¿Qué otra cosa iba a decirles? Es que es perdón, es este. Si son iguales, son estos. Y este es simplemente para esta parte, para el registro, para que aumente el registro. Son dos variantes de la misma fórmula que compara esto, para repetir la instancia y, también para ver si copio o no el mismo registro, que ese es el record ID. Una cosa adicional que estoy introduciendo aquí es que para subir los datos, estas son fórmulas. Entonces, para que funcionen bien en CSV, repito, ya que tengo todos los cálculos hechos, copio esta columna y la copio aquí, y esta es la que voy a subir porque esta es una fórmula, pero este es un número. Ahorita se lo enseño todo esto en el ejemplo, muy rápidamente. Ok. Aquí está. Entonces, empecemos con este ejemplo. Dice que si O4 es igual a O3, que son el curso, y la fecha es la misma, porque puede ser el mismo curso, pero para diferente fecha, entonces tomó el valor del mismo registro. Pero si no, entonces le agrego uno más. Eso es lo que estoy haciendo. De 2 pasé a 3. Y lo que dice es que si es igual a las mismas condiciones, si este es igual a este y este es igual a esto, entonces agrego el número de instancia al siguiente, que es lo que pasa aquí. Pero si no, como es este caso, porque no son iguales, este no es igual a este y este no es igual a este, entonces vuelvo a asignarle el valor 1 y vuelvo a empezar las instancias. Ahora, esto es una fórmula. El último paso que hago, que además lo puedo copiar así muy fácil, si aprieto aquí, se copia todas las fórmulas. No lo voy a quitar otra vez, pero así con esto hago mi fórmula una vez y luego lo extiendo a toda la columna sin problemas así. Ya que tengo esto, copio esto y lo copio aquí, y luego yo, para guiarme bien, lo marco en color, de otro color, que en este caso es verde, donde este es el mismo 1, pero este es un número fijo, y este es un número, ¿cómo se llama? Es una fórmula. Lo que hago es copio, y luego no lo voy a hacer, pero lo que marco es aquí, y copio el valor, no la fórmula. Con eso se convierte ya en número, y luego ya nada más le pongo el color que quiero, ¿de acuerdo? No lo estoy haciendo para no afectar mi ejemplo, pero eso es lo que ocurre. 2, que es una fórmula, aquí ya es un 2 número. Bueno, sigo. No quiero guardar nada. Cierro esto. Cierro esto. Y aprovecho también para comentar lo que dijo finalmente, lo que dijo muy claramente Justina. Al final, ya que tengo todas mis fórmulas y elimino columnas que no quiero y todo eso, lo guardo como formato CSV, que es el que necesita REDCap para bajar. Y voy a hablar de las fechas más adelante. Paso al siguiente punto, porque me estoy yendo un poco lento.
A lo mejor nada más voy aquí. Este campo es para reducir texto, campos de texto a opción múltiple. Esto es algo muy parecido, es el VLOOKUP, y cambio, por ejemplo, prediabetes, lo cambio a la opción 4, que es la que tengo aquí, prediabetes, la cambio a 4, es el mismo VLOOKUP. Y el no urgente lo cambio a prioridad 3 de acuerdo a esto. Entonces son ejemplos muy parecidos de lo mismo. Voy a seguir con el otro ejemplo. Esto es lo que decía del formato fechas que mencionaba Justina. Igual puedo seleccionar toda la columna de fechas y el formato que sea, sin importar cuáles son el formato que tiene REDCap. Hay que darle formato, bueno, es el que recomienda Justina y yo también es el que uso, año, mes, día, de mayor a menor, ¿no? Así siempre lo uso. Simplemente marco la columna, pongo botón derecho, formato a las celdas, y entonces escojo fecha, y este es el campo que hay que hacerlo. Y como Justina dijo, cada vez que abrimos la hoja de Excel, lo cambia. Entonces siempre hay que hacer esto como último paso, cambiarlo y guardarlo. Y con eso ya está listo para subirlo. La verdad es que a mí me gusta mucho Excel, hace muchas cosas, pero a veces digo que se pasa de listo, quiere hacer cosas por nosotros. Luego cambia por los primeros 8 renglones, decide cuál es el tipo de columna y no siempre es así. O en este caso, siempre cambia el tipo de fecha. Entonces hay que hacerlo al final para que nos aseguremos que tenga el formato adecuado. Y un comentario, como lo puso Justina, a veces me ha pasado, no mucho, pero pasa, que si los datos importados vienen de fuentes distintas, por ejemplo, 2 hojas de Excel, algunos vienen en un tipo de formato de fecha y otras en otro. Entonces, lo que conviene es ordenarlos en la columna y hacer los cambios adecuadamente, porque algunos ya vienen como formato fecha y nada más hay que escoger esto, y en otros son como texto y hay que cambiarlos. Entonces es un poquito de trabajo, pero se pueden enfrentar con ello, por eso pongo esta nota. Y como último punto, este es algo muy bueno. En el caso que yo di de crear el número de registro, la instancia, dependía de 2 valores. Eso lo hacía medio complicado, porque teníamos que calcular o revisar si era el mismo curso y la misma fecha. Entonces, eso es necesario. Pero en algunos casos es más directo. Si, por ejemplo, cada renglón va a ser una nueva instancia, pero ya tenemos los números de registro, entonces le podemos cambiar a poner new. Teniendo esto, en lugar de hacer el cálculo que yo hice, podemos ponerle new. Esto a partir de la versión 10.60. Ahí es cuando se introdujo esto. Si tiene una versión anterior, lo tiene que hacer como yo lo hice, en el ejemplo, en el paso anterior, pero si no, basta con poner new. REDCap ahora es suficientemente inteligente para asignar las instancias que corresponden. Tiene una ventaja adicional. Si ustedes por alguna razón ya tienen entradas para el registro 1 o 2 o 3 o el que sea, new no empieza con el 1, empieza con el que quedó. Y a veces eso es importante. Si ustedes ya subieron datos, esto puede ser más complicado todavía, porque tienen que poner, en lugar del número 1, poner el último que estaba en la base de datos. Eso puede ser muy complicado. Entonces esto es muy, muy ventajoso. Si lo pueden hacer, se los recomiendo. Y finalmente, aquí es simplemente esto. A veces lo que tienen que subir, como esto, es muy, muy grande. Y ese es un problema que tiene REDCap. Como todo es en PHP, lo sube a memoria, se puede saturar la memoria. Entonces, yo lo que hice en este caso, y lo pueden enfrentar, es que hay que partir todos los registros en varios archivos. Yo tomé 10,000 registros, uno por uno, hasta cubrir mis 41,000 y tantos que tenía, para poder subirlos en batches o tandas o grupos. Y con esto hacerlo varias veces, como 6 o 7 veces en este caso, pero sube. Nada más que hay que dividirlo. Y eso pues es un paso extra al final. Cuando ya tengo todo limpio y arreglado aquí,
pues lo tengo que partir. Para unas soluciones más avanzadas, más controlados, pero que tienen que hacer un trabajo de preparación y programación, es lo que les va a enseñar ahorita Oscar, y de paso el control. Gracias. Adelante, Oscar. ¿Me confirman? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ya. Sí, Oscar. Gracias. Gracias. Listo. Buenos días. Mi nombre es Oscar Gil. Entonces yo voy a continuar con la presentación de cómo migrar datos desde Excel haciendo uso de R. Básicamente, creo que hay una pregunta pendiente por ahí preguntando por el Red Hat Repeat Instance. La idea es que si uno no puede controlar como la codificación que hay que darle de 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo la repetición del formato repetido, pues es simplemente colocar new y ya Red Hat, como nos contaba Víctor desde la versión 16, él interpreta ese new, lo asimila de tal forma que él coloca automáticamente pues el número de la instancia. Esto ya tiene que ver con formatos repetidos. De pronto, si no tienen claro el concepto de formato repetido, vamos a ver si con lo que vamos a revisar ahorita es posible que quede un poco más claro. Bien, entonces vamos a ver cómo es esa transferencia de datos usando R. La agenda que vamos a llevar a cabo es primero vamos a hacer una revisión con las librerías frecuentes, ¿sí? O las que por ejemplo yo utilizo. Hay que tener en cuenta que en R la misma cosa se puede hacer de múltiples maneras, de diferentes formas para llegar al mismo resultado y con diferentes librerías. Pero creo que estas son como las más frecuentes, las que vamos a ver. Luego vamos a ver unas consideraciones preliminares, o sea, algo que uno tiene que tener claro antes de comenzar a hacer la migración. El tercer punto, pues, son las recodificaciones dependiendo del campo, que ya algo hemos visto con lo que ha explicado Víctor y Y por último, pues va a haber unas consideraciones finales. Dentro de las funciones base está el if else, el unit, table, lo utilizo pues para hacer chequeos de que las transformaciones que estoy haciendo me estén haciendo lo que yo quiero. Y summary para ver los tipos de variable y las cosas que voy recodificando. Otra librería, pues, que es muy utilizada es la de string R, que me permite hacer manipulación de cadenas de caracteres. Entonces, hay hay muchas funciones. Bien, Estos Oscar. solo son... Oscar, a veces Sí. no se oye bien. Sí, por ahí si apagas la cámara, perdón, pero por ahí Sí, puede ser eso. tal vez Espérame un tenés mejor segundito. conexión. Sí, Muchas gracias. ahí me escuchan mejor. Perfecto. Listo. Entonces, lo que les comentaba es que, bueno, la librería base, pues es el base tal como tal de R. Una librería que sí es adicional es la string R. Esta librería pues contiene muchas funciones. Solo son un par. Esta sirve para eliminar espacios en blanco al inicio y al final de la cadena de caracteres, str-trim. Y esta str-to-upper sirve para pues, poner en mayúsculas todas las letras que estén dentro de la cadena de caracteres. Eso me va a permitir pues homologar o estandarizar de alguna manera los caracteres que vengan en una columna. Las palabras o las combinaciones de palabras. Esta otra librería es básicamente para manejo de fechas. Y vamos también, igual esta tiene muchas funciones, pero vamos a ver este par que me permite pues primero formatear, crear una fecha de un string. Entonces podemos utilizar esta fórmula, día-año, DMY. Y luego para volver ese tipo de dato fecha a un string, utilizamos esta forma.
Otra librería que es muy usada también es Deplir, y esta lo que me permite es básicamente es manipulación de datos. Entonces, a través de este operador que vemos aquí, el porcentaje mayor que porcentaje, yo lo que hago es pasar resultados de una función a otra función. Y dentro de Deplir hay muchas también funciones. Una, por ejemplo, es Select, que me permite seleccionar solo algunas columnas de mi data frame. Y otra que también es muy usada es Mutate, que me permite crear nuevas variables dentro de un data frame. Por último, pues tengo esta. Hay muchas librerías para leer Excel, pero esta es una que utilizo yo, que es ReadXL, que permite a través de esta función ReadXL leer un Excel. Entonces, dentro de las consideraciones preliminares, tenemos que tener en la cabeza qué tipo de proyecto es el que del que voy a hacer uso. Si es un proyecto con datos longitudinales, tiene un tratamiento diferente y unas variables obligatorias. Si es un proyecto con formatos repetidos, igual tiene unas variables obligatorias. Si es un proyecto, por ejemplo, multicéntrico, donde estoy haciendo uso de grupos de acceso a datos, hay una variable que es opcional, pero que me permite asignar los registros que yo intente subir por archivo a un grupo determinado. Otra cosa que hay que tener en cuenta son los tipos de variable, que ya hemos visto algo de eso en lo que se ha presentado. Entonces, si es un tipo de dato de única respuesta como un drop-down list o un radio button, utilizamos simplemente un código y una variable como tal para esa variable. Pero si es un tipo de variable como un checkboxes, eso hay que tenerlo claro que eso se convierte en varias variables para REDCap y pues para el archivo que nosotros queramos subir. Siempre pues se debe construir como el formato primero en REDCap, pues para tener ya las variables ahí. Pues para poder subir el archivo Excel, tengo que primero construir el formato en REDCap. Luego de que tengo construido el formato en REDCap, entonces ahí sí ya hago toda la manipulación del Excel para poder generar un archivo y poderlo subir a REDCap. Por último, pues yo les aconsejo que cuando ya está construido el formato en REDCap, se revise el codebook para considerar las transformaciones necesarias. Con esto en mente, vamos a ver el primer ejemplo. Entonces, denme un segundo. Y vamos a sacar. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver y pues en el que se va a basar casi todo el código que tengo para esta presentación es el que les voy a presentar a continuación. Entonces, básicamente aquí tenemos ya creado un formulario con unos campos. Me interesa la fecha de trasplante, que es un campo de tipo fecha. Me interesa el estado actual, que es un tipo radio button de única respuesta. Me interesa esta variable comorbilidades, que es un checkboxes, múltiple respuesta y un campo de texto abierto, por ejemplo. Aunque otra comorbilidad también va a ser un campo de texto abierto. Entonces, como les comentaba, pues se crea el formato en REDCap y vamos a hacer una revisión inicial del codebook. Entonces, básicamente aquí lo que yo reviso es, bueno, tengo un campo de tipo fecha que tiene formato día, mes, año. Tengo un campo de tipo radio button que tiene dos valores, vivo o muerto, y que tiene código 1 para vivo y 2 para muerto. Estos códigos son con los que yo tengo que subir mi archivo a REDCap. Cuando son de Creo que te perdimos, Oscar. No, no te escuchamos. ¿Ya me están escuchando ahí? Ahora sí. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta la variable anterior. Ok.
Entonces, para esta actual, como pueden darse cuenta, es de tipo radio y tiene 2 códigos. Te volvimos a perder. Seguimos sin escucharte, Sí, no te Oscar. escuchamos. Bueno, acá mientras Oscar intenta recuperar la conexión, podemos, si quieren, ir charlando acerca de si tienen alguna duda acerca de lo que vimos anteriormente. La verdad es que creo que la base de Justina inicial somos todos. Todos alguna vez recibimos esa base horrible y que decís, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo arreglamos? ¿No? Me pareció súper interesante cómo esa base la podemos transformar. A ver, Oscar. Sí, ¿ya me escuchan? Perfecto. Lo Bueno, retomamos voy a continuar entonces. Bueno, entonces hay que tener claros estos códigos pues para saber qué es lo que yo necesito recodificar dentro de mi base de datos. Y por último decía hablar de esta con múltiples respuestas, una checkboxes, que como veíamos en el formato pues es una única pregunta, pero Redcat por debajo en realidad está volviendo eso varias variables, si podemos llamarlo así. Y cada una de ellas pues tengo que tenerla en cuenta para la transformación. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que cuando es 0, si le doy el valor 0 es que no fue chequeado y si le doy el valor de 1 es que fue chequeado. Eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta ahí. Esta variable interna de Redcat se puede cargar en el momento de crear el archivo, se puede crear con esta variable o si no lo queremos pues no es necesaria. Digamos que uno puede también hacer un cargue parcial, uno no tiene que cargar todas las variables de un formato o todas las variables de todos los formatos, sino que uno puede cargar algunas. Bueno, entonces ahora vamos a ver algo de código. Entonces, esto es RStudio, que es un IDE, un ambiente de desarrollo integrado que permite trabajar con R. Aquí lo que podemos ver es pues básicamente un código que lee un archivo Excel con la función Excel de read Excel. Ese archivo que leemos lo asignamos a un data frame, una tabla de datos, puede decir. Y ya teniéndolo en esa tabla de datos, yo puedo ver, por ejemplo, qué cargué. Entonces, si ejecuto esta instrucción str, es básicamente para mirar la estructura de las variables y los datos que tengo. Entonces pueden ver ahí que cada línea de estas me representa una variable y pues estos son los tipos que le está dando por defecto R cuando carga la base. Fíjense que la mayoría los está volviendo char, carácter, eso es lo que significa este CHR, pero hay algunos que sí los toma como números, como numéricos. Por ejemplo, el sexo y la edad. Esto lo hace dependiendo de la completitud de los datos. Entonces, si él ve que todos los datos son de tipo numérico, pues él ya sabe que eso es una columna con números. Pero si él no puede ver que todos sean números o hay datos faltantes, lo más seguro es que lo va a volver una columna, una variable de tipo carácter. Cuando uno carga, digamos que aquí está comentado, los comentarios en R pues se pueden hacer con el símbolo numeral. Uno también, cuando está cargando un archivo, por cada columna puede decirle con qué tipo de dato va a trabajar. Entonces puede decirle uno que es numérica, que es fecha, que es texto, ¿sí? Es como obligar a R a que le ponga el tipo de variable que uno quiere para cierta columna. Digamos que aquí lo hice como es por defecto la función. Bien, bueno, aquí hay otro tipo de instrucciones que no puedo ir al detalle en todas ellas. Esta básicamente es para mirar los nombres de las columnas, que es esto que aparece aquí. Esta es para mirar los valores únicos por cada variable. Entonces yo tomo mi data frame y quiero saber para esta variable cuáles son los valores únicos. Y me voy a centrar en esta, que es la que voy a transformar, que es la de estado actual, que al otro lado veíamos que era vivo o muerto. Entonces si yo le doy
a esta variable estado actual, fíjense todas las diferentes opciones que tiene para este archivo Excel. Este archivo Excel tenía ciento algo de registros, ¿qué parece? 126 observaciones, 66 variables. Entonces, para esas 126 variables, fíjense que estado actual me estaba volviendo 12, 13, 14, 15 diferentes valores. Y debería ser solo vivo y muerto. Bueno, esto suele pasar con bases de datos construidas en Excel. Las personas, y si es una base que lleva varios años, lo más seguro es que muchas personas le han metido la mano a la base. Entonces, cada persona escribe a su manera. Entonces, por ejemplo, aquí hay un muerta con la M mayúscula, muerta con la M minúscula, muerto diferente de muerta, vivo 2 puntos, vivo sin 2 puntos, fallece, fallece en minúsculas, falleció, bueno, diferentes tipos de codificación. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Lo primero que hago casi siempre es crear una variable temporal sobre la que voy a trabajar. O sea, yo suelo dejar las variables originales, sobre todo que estos son bases de datos pequeñas, ¿no? Si ya es una cosa de Big Data, pues no, uno no puede tampoco abusar de crear variables. Pero cuando son bases pequeñas, yo puedo crear variables adicionales sobre las que yo trabajo. En este caso estoy creando esta actual OGIL, copiando los valores de la variable estado actual. Y ya sobre esta variable comienzo a hacer mis transformaciones y luego puedo cruzar con la variable original para ver si sí está haciendo lo que yo esperaba. Entonces, por ejemplo, este primer paso es quitar los espacios en blanco adelante y atrás. Muchas veces no lo logramos ver porque en Excel pues todo se ve en blanco, inclusive el espacio en blanco pues no se ve. Entonces, en algunas ocasiones puede haber espacios en blanco adelante o atrás de la palabra y eso no los logro, no se ven en Excel. Y aquí me pueden generar un valor diferente. Cuando genero este unique, me pueden generar un valor diferente. Entonces, lo primero que hago es quitar los espacios adelante y atrás. Luego, los pongo todo en mayúsculas. Entonces, por ejemplo, este muerta del subíndice 1 y este muerta del subíndice 6 ya van a ser iguales. Y ya me los va a contar como un único valor. Este vivo que aparece aquí y este vivo que aparece aquí, al volverlos mayúsculas, ya también va a ser un único valor. Entonces, luego de hacer ese par de transformaciones, y yo vuelvo a decirle que me muestre el unique. Bueno, en este caso ya había hecho muchas más transformaciones, entonces me toca correr todo esto. Fíjense que aquí ya aparecen solo se redujo en ya sé por qué no funcionó. Primero hay que cargar las librerías, porque si no, no puedo acceder a las funciones de las librerías. Luego de cargar las librerías, sí las puedo utilizar. Entonces, ahora sí, de nuevo. Entonces, fíjense que teníamos 15 valores. ¿Sí? Porque aquí está el vivo y viva ya se me redujo en algunas. Sin embargo, todavía no tengo solo 2 códigos como esperaba para vivo y muerto. Entonces, ¿qué es otra cosa que debo hacer? Comenzar a transformar esa variable. Entonces, por ejemplo, aquí voy a utilizar el if-else. Es muy parecido al if-else de Excel. Básicamente, tengo una validación que quiero hacer, una regla lógica, y dependiendo de esa regla lógica, se considera un valor para verdadero y un valor para falso. En este caso, lo que estoy haciendo es, reviso si la palabra es muerta en esta variable, y si es muerta, la recodifico a muerto, y si no, pues dejo el valor que tenía la variable originalmente. Con eso voy a eliminar toda esta parte de muerta, muerte, fallece,
y falleció para que sean un único código que sea muerto, que es lo que vemos aquí. Muerta, fallece, falleció, muerto. Y para vivo es igual, entonces todo lo que es viva, vivo, este string largo, este otro vivo, y este vivo con 2 puntos lo vuelvo todo vivo. Entonces voy a correr esto rápidamente. Y si vuelvo a correr el unique acá, entonces fíjense que ya se redujo a solo muerto vivo y NA. NA es pues valor faltante para R, o que estaba en blanco en el archivo original, no tenía ningún valor. Si yo hago un table para saber cuántos me quedaron como, para ver cuántos quedaron en muerto, cuántos en vivo y cuántos están sin ningún valor desde el valor original. Entonces ahí ya yo recodifiqué, tengo una variable nueva con los valores recodificados. Y aquí con este table, lo que hago es verificar cómo me lo recodificó. Entonces, fíjense que todo esto que estaba en estado actual, fallece, falleció, muerta, muerto, muerto, todo esto me lo dejó en muerto. ¿Sí? Eso es lo que vemos en esta tabla. Y todo lo que recodifiqué como viva, viva, vivo, vivo, vivo 2 puntos, me lo dejó en la variable vivo. Y aquí estoy validando que no haya cometido, por ejemplo, un error al hacer las recodificaciones. Siempre para cargar un archivo en REDCap necesito el record ID. Ese es un campo obligatorio, dependiente de la base. Entonces, con esta instrucción, lo que le digo a R es que me creo una variable entre 1 y el tamaño de mi archivo como record ID para poder crear el archivo que voy a exportar. Para las fechas, como les comentaba, pues tenemos varias funciones. Aquí utilizo lubridate, utilizo la función DMY. Digamos que yo ya sé que en la variable trasplante vienen las fechas y para este archivo todas venían con un mismo formato, entonces no tuve que hacer mayor transformación. Todas venían con día, mes y año, ¿sí? Ahí se puede ver 21 de marzo del 2014. Entonces, utilizo esta DMY, día, mes y año. Hay funciones para año, mes, día, mes, día, año, que es el formato en Estados Unidos en algunas ocasiones. Entonces, debo utilizar la función que necesite dependiendo el formato que venga las fechas. Muchas veces yo debo solicitarle a los investigadores que me dejen todas las fechas en un mismo formato. Entonces, ellos entrarían en Excel y de pronto utilizarían la función que nos mostraba Víctor para dejar todas las fechas en un mismo formato y ya aquí en R pues es mucho más fácil el trabajo. Porque no se puede aquí, digamos que aquí en R, sí, registro por registro cambiarle el formato. Es mucho más complicado. Luego, para crear el archivo a cargar, utilizo esta función también de lubridate para, con la variable que acabé de crear de tipo fecha, si no ocurrió ningún error al transformarla, entonces aquí ya tengo todas mis fechas en un formato estándar. Le digo que me lo deje como año, mes, día, que es uno de los formatos que admite REDCap para subir una variable de tipo fecha. Y eso es básicamente lo que pasa ahí. Si hago un summary de la variable que acabé de crear, pues aquí como es una variable tipo carácter, esta fecha trasplante REDCap no me muestra nada. Pero si miramos la variable de tipo fecha, sí, por ejemplo, me muestra cuál es la fecha máxima, cuál es la fecha mínima, dónde está la media y la mediana para esas fechas, cuando es una variable de tipo fecha en R. Por último, ya tenemos el tiempo cumplido, voy a tratar de mostrarles esto rápido. Tenemos la variable tipo comorbilidades. Entonces igual tenía muchos problemas con esa variable. Le hice las mismas transformaciones. Primero quité los espacios en blanco, luego lo dejé todo en mayúsculas. Sin embargo, aún así, había muchísimos valores diferentes, 70 valores diferentes para esa variable de comorbilidad. De 100 algo de códigos, de 126 registros. Entonces, pues aquí, por ejemplo, recodifico ninguna al código 0, que es el que espera REDCap. Bueno, todo lo que sea ninguno lo dejo como 0. Todo lo que fuera DM lo dejo como 2, HTA como 3, TBC como 4.
Esas son tipo de transformaciones que se pueden hacer. Y luego, ya teniendo una única variable que es esta comorbilidad de Hill, aunque todavía tiene muchísimos valores, pero ya la reduje, por ejemplo, ahí en 5, estas recodificadas que hice acá, más o menos. 5 o 6 variables. Entonces, verifico ahí las que tienen valor único, de 0 a 8, y le coloco un 1 a esta nueva variable comorbilidad única, y a las que no, 0. O sea, las que tienen más valores de esos, como todas estas, las dejo como 0. Y ya con esas que son de comorbilidad única, que quedaron recodificadas como 0, 1, 2, 3 hasta 8, creo unas nuevas variables que sí son las que voy a subir a mi REDCap. Comorbilidad 0, comorbilidad 1, comorbilidad 2. Cuando están activas o tienen el valor, las coloco en 1. Y cuando no, las coloco en 0. Entonces, esta es para ninguno. Esta es para asma, DM, HTA, TBC, cáncer de mama, criptocosis pulmonar, TBP y hepatitis. Y con eso creo mis variables. Para esas que tienen texto, el resto las dejé como un otro. Entonces, esas quedan con la comorbilidad 777. Como veíamos acá. Esas son de otro. Y ahí va a quedar almacenado luego el valor en esta variable. Comorbilidad otro. Las que tienen más de 1, por ejemplo. Listo. Ya con eso, teniendo recodificado eso, y por último, esta variable de estado actual, las que estaban en vivo las vuelvo 1 y de lo contrario 2, que es el código para muerto. Saco las variables que necesito para crear mi archivo, porque recuerden que esto es un archivo con 66 variables, creo, y yo pues para este primer ensayo solo necesitaba como 15, tal vez. Entonces saco esas variables, el record ID que es obligatorio, la fecha de trasplante, el estado actual y todas las que componen comorbilidad. Y con esta función que hace parte de la librería base REDCap, envío esas variables a un archivo. Con un separador de punto y coma, sin row names, porque si no le digo esto, él me coloca unos row names para las filas. Y todo lo que esté como NA, o sea, valores faltantes, lo vuelvo blanco, porque si no, él me genera el archivo con esos valores de NA. Entonces, aquí en mi carpeta de datos, este es el archivo que finalmente se generó. Si lo vemos en un editor de texto, porque esos archivos son finalmente archivos de texto, esto es lo que espera REDCap para subir. Entonces vamos a intentar subirlo. Y creo que ya se me acabó todo el tiempo. Pues para que vean el resultado de... Entonces aquí, recuerden, hay que tener en cuenta con qué formato subo las fechas. Todas las fechas del archivo que vaya a subir deben tener el mismo formato. Ya sea que estén en año, mes, día, o en mes, /día, /año, o día, /mes, /año. ¿Sí? Son esos 3 formatos los que admite REDCap. Lo otro que hay que tener en cuenta aquí es el separador. Regularmente un archivo CSV, como su nombre lo indica, son valores separados por coma. Entonces serían separados por coma. Pero por ejemplo, este que yo acabo de generar, lo generé con punto y coma. ¿Sí? Ese es mi separador. Ese es lo que le puse a este archivo. Aquí básicamente pues hacemos lo que nos mostraba Justina. Seleccionar el archivo. Y si no hay ningún error, pues REDCap básicamente lo que hace es mostrarnos que va a subir estos registros nuevos a nuestro proyecto. ¿Sí? Y pico de registros. Y aquí pues le voy a importar datos para que los suba. Creo que ya no tengo más tiempo para hablar, Víctor, pues tenía más material. Estamos súper sobre la hora, pasados 5 minutos. Tengo Sí. miedo de que se nos corte. Yo lo pedí hasta el cuarto. No sé si querés hablar 5 minutos más, Oscar. Sí, rápidamente como para que miremos las condiciones. Estas acá.
Bueno, entonces ya algunas de estas cosas las vimos. Dependiendo del tipo de variables, si son radio button o drop-down list, debo yo recodificar mi variable en R, pues, como lo espera RedCap. Si son checkboxes, tengo que crear varias variables dependiendo del número de opciones que tenga mi variable de múltiple respuesta. Para los campos de tipo fecha, recordar que todas deben tener el mismo formato y pues que deben estar de acuerdo a lo que espera RedCap, ¿no? Que son estos tres, que era lo que les comentaba ahorita. Bueno, consideraciones finales. Archivo contra API. Básicamente, cuando yo ya tengo mi data frame recodificado, lo puedo mandar por API directamente desde R. Entonces, bueno, ese era otro ejemplo que tenía acá. Hay 2 o 3 librerías de R para utilizar el API de RedCap. Esta es una, RedCap API. Para ello, pues necesito tener el token para mi proyecto, tener la URL de conexión y ya con eso utilizo esta función import records que utiliza la conexión que acabé de crear y le paso la base de datos recodificada y él la sube. Entonces, digamos que o puedo crear el archivo desde R o puedo directamente enviarlo por API con el RedCap API. ¿Qué ventajas tiene el archivo? Pues que yo aquí veo si hay algún error. Muy seguramente lo voy a constatar aquí en la tabla que él me genera. Con el RedCap API, pues tengo que revisar lo que me va volviendo por consola el llamado del API. Tamaño del archivo, considerar lo que nos mostraba Víctor. 700 kilobytes puede ser grande, puede ser pequeño, no lo sabemos. Eso va a depender de muchas cosas. Depende del cliente desde el que yo estoy invocando RedCap. Va a depender también del servidor sobre el que yo esté trabajando. Y también va a depender pues del número de registros y el número de variables. Fíjense que él está dibujando aquí tantos registros y variables como yo tenga en el archivo. Entonces eso me va a implicar memoria tanto en el servidor como aquí en mi cliente web para dibujar esta tabla. Si tengo muchísimos registros, pues esto se va a demorar muchísimo en cargar y pueda que no se cargue. Entonces hay que hacer pruebas, básicamente es lo que hago yo. Yo hago pruebas con grupos de registros pequeños. Campos de tipo calculado no es necesario ingresarlos en el archivo. El RedCap directamente hace esos cálculos desde que yo le pase las variables. Y si los envío, él me genera un warning. Un warning es diferente a un error. Entonces, con el warning, de todas formas, yo puedo subir el archivo. Si es un proyecto longitudinal, tengo que crear una nueva variable que es RedCap event name. Si es un proyecto con formularios repetidos, debo crear un RedCap repeat instance y un RedCap repeat instrument. Y aquí es donde en el instance puedo utilizar el new. Y por último, si utilizo grupos de acceso a datos y quiero asignarlos, entonces tengo que tener en cuenta tengo que crear una nueva variable que sea RedCap Data Access Group y ahí debo asignar el nombre del grupo al que quiero asignar los registros. Eso era pues básicamente como lo que quería comentarles. Ya pues dejemos el resto de espacio para dudas, tal vez, Virginia. Muchas gracias, Oscar. Espectacular la presentación. Y bueno, como vimos, me parece que lo que presentó Justina es que es muy fácil, muy fácil migrar datos a RedCap. Con el paso a paso de Justina no falla. Lo que tenemos que tener es muy bien armada la base de Excel, que la base de Excel sea muy consistente. Y bueno, y para eso la verdad es que Víctor y Oscar nos dieron unos tips que están bárbaros. Para el que maneja Excel, usaremos los tips de Víctor, y para los que usan R, la verdad es que R aprendimos cosas nuevas, ¿no? Me parece que funciones que están espectaculares. Muchas gracias. Tenemos poco tiempo de preguntas. Acá Pablo nos preguntó, y Víctor ya respondió, si quieren ver en el chat. Pablo preguntó acerca de las new instance y de las columnas. Y bueno, si quieren hacer alguna pregunta más, podemos abrir los micrófonos o pueden escribir por el chat. Yo nada más completo la respuesta que ya dio Oscar sobre la opción de New para las nuevas versiones de RedCap.
porque lo preguntaba Zoe, que me parece. Sí. El punto es que lo que puede uno hacer es que al ponerle new, teniendo la columna de número de registro, si los registros es el mismo, REDCap automáticamente asigna, en el caso más simple, la instancia 1 y el siguiente la instancia 2 y el siguiente 3, sin tener que hacer ningún cálculo. Entonces, eso es muy bueno. Esto es lo que yo presenté haciendo un cálculo con VLOOKUP en Excel. Pero el gran valor es, imaginen que ya tienen un proyecto, ya tienen datos y quieren subir nuevas instancias a registros existentes. Para hacer eso, la verdad es que es muy complicado porque tienen que ver cuál es la última instancia de cada registro para hacer una correcta fórmula en Excel. Se puede hacer, pero hay que agregar una columna, poner los números, utilizar un VLOOKUP adicional. Es complicado. Y sin embargo, con el new, REDCap automáticamente busca el número de registro, ve que ya hay una instancia, cuál es la última, y le asigna la siguiente instancia automáticamente. Entonces eso facilita enormemente el trabajo. En el caso simple, ya no tenemos que hacer un cálculo más, como el que presenté, pero en el caso complejo es invaluable. Entonces es lo que hace el poner nada más new, REDCap reconoce y dice, ok, asigno la que sigue. Muchas gracias, Víctor. La verdad, no, desconocí esa función también, como dijeron en el chat, dijo Ann, la verdad es que está buenísimo saber que existe. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, Justina, Oscar, por la presentación, por aclararnos un montón de dudas y mostrar que esto es posible, porque a veces vemos bases con muchísimos registros y nos abruma y existe la manera, se puede hacer. Nos va a llevar algunas horas de trabajo, pero se puede hacer y siempre es mejor en REDCap que tener la base de Excel. Creo que eso es para tener siempre a la vista. Siempre es mejor REDCap que Excel, así que tenemos que estimular a todos nuestros usuarios a migrar sus bases. Un último comentario, Vicky. Noté que hay gente que se unió prácticamente al final. Yo creo que es por la hora. Sí, por la hora tal vez de confusión. El cambio de hora, Central Time. Recordar nada más que la presentación queda grabada y la pondremos en breve en el sitio, en el canal de YouTube. Ahí está un par de veces. El enlace, cópienlo por favor y esperen unos cuantos días, unas semanas tal vez, y ya estará disponible para que lo vean aquellos que no lo vieron o los que no estuvieron hoy. Muchas gracias a todos por estar presentes. Y bueno, nos vemos el próximo mes en la próxima serie. Muchas gracias a todos.